Hubo que esperar casi 4 meses para que Carlos Mazón diera en Madrid, en un desayuno, lo que no había querido dar en Valencia, en las Cortes, el listado de las llamadas que hizo la tarde de la Dana, después de su comida en el Ventorro. Sabíamos por ese listado que no habló con los alcaldes más afectados. Sabíamos que había estado 1 hora sin hablar con nadie que estuviera en el CECOPI. Carlos Mazón habló con Vicent Monpó del contenido y de a quién había que enviarles alerts. Y el tipo tiene la caradura de decir: esta información es absolutamente falsa. Vamos a ejercer el correspondiente derecho legal de rectificación. La verdad se va a imponer. Con muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, ¿no? Entre otras, la que ha mantenido durante 6 meses que yo estaba incomunicado. Es que aquí no había cobertura. Esto fue así, en cualquier caso. Es que aquí no había cobertura. Yo creo que ya se ha hecho un lío con sus propias mentiras, ya no sabe ni lo que dice, ni lo que dijo anteriormente, ni lo que no. Bueno, el último episodio de todo el caso Mazón, de la Dana, para mí ya sería el game over, el caos total para Mazón, pero vamos a ver que no, que este tipo no tiene ningún tipo de vergüenza y sigue huyendo hacia adelante. Fijaros porque la narrativa de este tipo es que él, la estrategia comunicativa que está defendiendo en los últimos meses, pues tiene que ver con una defensa ya no política de él mismo, o incluso como persona, ¿no? Porque la verdad es que es bastante vergonzosa, sino más bien orientada a su defensa judicial. Y uno de los puntos clave de esa estrategia es que él no tiene nada que ver, que él no hacía falta que estuviera en el CECOPI, que él no es el responsable de nada, ni del envío, ni que no estaba enterado de nada. Y sobre todo, después de la orientación que le ha dado la jueza de Catarroya, que es claramente, lo primero, ha habido fallecimientos que son responsabilidad por el envío tardío de esa alerta. Y que, por cierto, pues los responsables de enviar esa alerta tarde seguramente sean responsables del fallecimiento de más de 200 personas a causa de las inundaciones y todo esto. Y fijaros cómo lo que conocemos gracias a lo que está pasando en el juicio y, entre otras cosas, a las llamadas, al listado completo, no fraccionado como hizo Mazón de las llamadas, nos va a determinar varios elementos. Yo creo que este que os muestro ahora es el elemental. Fijaros que dentro de las llamadas de la señora Prada está la llamada a las 20:10 que duró 1 minuto, es decir, a las 20:10 le llama y a las 20:10 final y 11 termina la llamada, y esto tiene toda la pinta, sobre todo por los precedentes que hay anteriores a esta llamada, es la alerta de las 8:11 que todos conocemos, que se envió súper tarde, ya cuando pues la gente se está ahogando o ya está ahogada, y que es un indicio, creo que, si no es una prueba, bueno, es un indicio total. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es que ha habido conversaciones donde participó el tipo Mazón, hablando sobre el tema de la alerta, que durante 1 hora y media estaba incomunicado, y que es posible uno de los motivos por el cual Pradas le llamaba y no le cogía hasta las 7:30, y que seguramente, incluso lo que saben, que puso resistencia a enviar la alerta o a enviarla, digamos, no a toda la provincia, sino a algunas comarcas. Bueno, esto lo detallaremos, pero fijaros la de cosas que han pasado aparte de esto. Una de ellas es que otra de las cosas que decía, que él estaba en el Palau y que no estaba incomunicado y que estaba pues atendiendo y bueno, que digamos que era totalmente falso que estuviera incomunicado. Fijaros qué casualidad que entre las llamadas hay dos llamadas que entre las 6:30 y las 8 menos cuarto, que la señora Pradas estuvo llamándole y no le atendió el teléfono. Y claro, esto es bastante raro si él estuviera en el Palau atendiendo llamadas y gestionando supuestamente los problemas que podría derivar toda la gestión de la crisis. Y la otra es que hemos conocido también que después de que la oposición le solicitase las imágenes para demostrar que estuviera en el Palau, bueno, pues vamos a ver después que se han borrado por casualidad, y bueno, pues esa prueba que podría tener no le ha interesado. Pero eso lo veremos después. Lo que refuerza precisamente esto que os decía antes de la llamada a las 20:10, como que él era interlocutor y máximo responsable para enviar la alerta, es precisamente que hoy se ha conocido que Carlos Mazón habló con Vicent Monpó del contenido y de quién había que enviar el S-Alert, es decir, el contenido y el envío incluso hacia una comarca, a toda la provincia, etc, etc. Bueno, esto claramente lo pone en el disparadero de que él sí intervino en el envío de este asunto. Atención, porque Carlos Mazón
ha huido hacia adelante cuando se ha conocido esta noticia, ¿no? Carlos Mazón habló con Vicent Monpó del contenido y de a quién había que enviarles alerts, entiendo que por la declaración que hizo en el juicio, y el tipo tiene la caradura de decir: esta información es absolutamente falsa, vamos a ejercer el correspondiente derecho legal de rectificación, la verdad se va a imponer. Pero qué verdad, pero si ya tu crédito está totalmente agotado. Pero es que aparte lo dice cuando precisamente Vicent Monpó estuvo en Salvado y dijo esto que vais a escuchar. ¿Recuerda qué le dijo Mazón en esa llamada? Sinceramente no. No sabría decirle que nos contestaba. Yo entiendo que era más... yo creo que lo preguntábamos, ¿no?, sobre el tema de la alerta. Creo que una de las llamadas fue porque... Le preguntábamos por el tema de la alerta. ¿Y una de las llamadas qué era? Se discutió, ¿no?, sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas, o si tenía o tenía que afectar más a toda la provincia. Y yo creo que en ese momento Salomé también se levantó. Eso no era la primera llamada. Y lo digo que no era la primera porque si se levantó yo fui detrás, es porque ya entendía que iba a hablar con el presidente y estuvimos hablando sobre eso, yo me acuerdo que en ese momento, no sé si en el CECOPI o después en privado con él, lo que entendía es que daba igual si un poco más o un poco menos, que valía la pena a lo mejor tirar por más que por menos. Que daba igual sí que llegara más gente o a menos gente, que mejor que llegara más gente. Desde mi punto de vista de no profesional, pero que teníamos que tomar ya decisiones. Y que teníamos que tomar ya decisiones. Es decir, él, la postura que tenía, o lo que recuerda que había hablado con Mazón, aunque no lo dé con detalle, pero el recuerdo que tiene es que le había dicho que ante la duda que se enviase a más gente y que se enviase cuanto antes. Por lo cual parece que él ponía alguna resistencia, pero lo que está claro, más allá de las dudas que esto puede generar, es que habló del tema del envío de la alerta. Y el tipo lo niega. En fin, bueno, como os decía, eso es como un elemento más en toda esta historia, ¿vale? Que es como una mentira tras de otra para intentar tapar la anterior. Y fijaros que el trabajo que ha hecho aquí Sastre es espectacular. Fijaros cómo resume, y al escuchar todo junto, toda la narrativa, ¿no?, de los últimos acontecimientos, lo queda a la altura del betún, Amazon. Atended porque el hilo, ¿no?, de acontecimiento queda Amazon en ese callejón sin salida, pero que el tipo sigue atacando, ¿no? No reconoce nada. Él lo hizo todo bien, todos los demás fallaron. Hubo que esperar casi 4 meses para que Carlos Mazón diera en Madrid, en un desayuno, lo que no había querido dar en Valencia, en las Cortes, el listado de las llamadas que hizo la tarde de la Dana, después de su comida en el Ventorro. Sabíamos por ese listado que no habló con los alcaldes más afectados. Sabíamos que había estado 1 hora sin hablar con nadie que estuviera en el CECOPI. Fue de hecho en el momento más crítico, entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde. En esa hora, cuando sucedía lo peor, Carlos Mazón no llamó a nadie según su propio registro de llamadas, a pesar de que él sostiene que estuvo informado todo el rato. A partir de las 5 estaba constituido el CECOPI, a partir de las 5:30 ya iba recibiendo información. No, en comunicado no estuve en ningún momento. No llamó a nadie que estuviera en el CECOPI entre las 6:30 y las 7:30. Ahora sabemos, por el listado que Salomé Pradas ha enviado a la jueza, que a Mazón sí lo llamaron en esa hora, cuando se había ido a negro el CECOPI, donde el presidente de la Diputación gritó aquello de mandad la alerta de una puta vez. Claro, es que ir recordando, ya se nos van olvidando cosas, pero es que ya se había dicho, es decir, la pregunta es ¿por qué no se mandó? Si ya a las 7 se estaba hablando de enviarlo y había gente nerviosa, yo creo que el propio Monpó, diciendo que se enviara de una puta vez. Y ahí está justamente el tiempo que coincide que intentaron llamar a Amazon y no cogía el teléfono. Y de hecho, la llamada que hay es a las 8 menos cuarto y la última a las 8:10 justo antes de enviar la alerta. Mazón llamó un par de veces él al presidente de la Diputación y él también llamó a Pradas a las 6:16, a las 6:25 y a las 6:30. Después de eso, es Pradas quien llama a Mazón. Pradas, la consejera, llama a Mazón a las 7:10 de la tarde, cuando el CECOPI ya se había puesto en marcha otra vez. Son los momentos más críticos. Mazón le cuelga el teléfono a su consejera. A las 7:15, en el CECOPI, están discutiendo ya la posibilidad, la necesidad de mandar una alerta. Y eso lo demuestra el audio que publicamos aquí en la serie, en el que podemos escuchar lo que estaba pasando dentro del CECOPI. Insisto, esto es a las 7:15 de la tarde. Que los mensajes les llegan. Es importante que seamos lo más redundantes. Inmediatamente de mandar el mensaje también se va a hablar con APUN, la televisión pública, para que mande... Esto que escuchan es a las 7:15. Hace 5 minutos que Pradas ha intentado dar con Mazón y Mazón le ha colgado el teléfono. Pradas le volverá a llamar al presidente otra vez a las 7:36, cuando cada minuto es oro. Mazón entonces le vuelve a colgar el teléfono. Le devolverá la llamada a Pradas a las 7:43. Pradas ha negado que esperase la autorización de Mazón para poder enviar la alerta, lo que según la juez hubiera salvado
las vidas de la mayoría de las víctimas. Y el caso es que, según su propio listado de llamadas, volvieron a hablar Pradas y Mazón a las 8:10. O sea, habló Pradas con Mazón 1 minuto antes de enviar el mensaje de alerta a los teléfonos. Veo al gobierno y a sus instituciones y a la izquierda en general cayendo en contradicciones y en bulos. El que se ha dicho que yo estuve incomunicado 5 horas. No es verdad. No lo es. Este viernes, la delegada del gobierno admitió ante la jueza que en el CECOPI no se habló del Barranco del Pollo, que fue el que provocó la tragedia en los pueblos del Horta Sud, hasta las 7, que fue cuando a ella la llamó la alcaldesa de Paiporta. Para la Generalitat esto sería la demostración de que el gobierno falló porque no avisó de lo que pasaba en el Barranco del Pollo. En todo caso, cuando se sabía lo de Paiporta en el CECOPI, Pradas llamó a Mazón 2 veces y le colgó. Esto fue después de las 7 de la tarde. Para entonces, además, ya se estaban recibiendo cientos de llamadas de gente desesperada al 112, que está, por cierto, en el mismo complejo de emergencias de la Generalitat donde se reúne el CECOPI. Además de todo esto, ahora sabemos que el director de Medio Ambiente, alto cargo de la Generalitat, ofreció a 200 agentes medioambientales para controlar ríos y barrancos porque admite que su vigilancia corresponde a la Generalitat junto con otros organismos. Es decir, la Generalitat ofreció a la Generalitat a 200 personas ya a mediodía, porque admiten que esa era su obligación. A este cargo, por cierto, nadie le contestó. Se puede intentar estirar el tiempo, se puede intentar ganar tiempo o tener muchísima diligencia a la hora de borrar las cámaras. Lo que no se puede impedir es que al final se acabe sabiendo la verdad. Bueno, clarito, clarito. Y al hilo de esto, la coincidencia, es decir, un poco la hipótesis de que él no tenía nada que ver, ¿no? Digamos, con el envío por una parte, y la otra de que el tipo estaba en el Palau. Claro, fijaros estas dos cuestiones porque la hora en la que estaría en el Palau supuestamente era entre las 6:30 aproximadamente y las 8:15 antes de irse al CECOPI, que llegó a las 20:28, según una imagen que, bueno, hubo un informe pericial que dice que esa imagen está falseada, pero como no han mostrado los vídeos, pues no sabemos nada. Lo que sí está claro es que precisamente si mandaron esa foto para demostrar que él llegó a las 20:28 en el CECOPI, si alguna de las pruebas de las imágenes grabadas en el Palau que ratificarían su narrativa, ¿no? O su relato, su versión de que estaba en el Palau, hubieran usado alguna imagen y la hubieran enviado, pero por lo que sea, se han borrado las imágenes del Palau del 29 de octubre, cuestión que hace pensar que no le interesaba esas imágenes y que por lo tanto es probable o un indicio de que no estuvo nunca en el Palau, y seguimos sin saber qué hacía este tipo entre las 6:30 y las 7:43, en la cual estuvo incomunicado y que obviamente ahí están podéis verlo, os podéis meter en el archivo, en el artículo del diario.es, se pueden ver las llamadas. Ahí veis una llamada a las 7:10, llamada cancelada, es decir, que le cortaría, o no sé, esa es la pregunta. ¿Dónde estaba? Es decir, ¿por qué todavía no se conoce la ubicación, la geolocalización del móvil para desentramar el misterio que después de más de 5 meses seguimos sin saber? ¿Dónde estaba Carlos Mazón? No sabemos nada del Ventorro, no tenemos tickets, no tenemos imágenes, no tenemos ni la certeza de la localización, ni el Ventorro, ni el Palau, ni con quién estaba, no sabemos absolutamente nada, y la periodista que dijeron que estaba, no se sabe absolutamente nada de ello. Es decir, es todo un misterio que, bueno, pues el enigma, o no sé que hay tanto que ocultar, pero lo que está claro es que aquí están estas llamadas que certifican, entre otras cosas, que estuvo incomunicado y que no se sabe dónde estuvo supuestamente después de la comida del Ventorro, entre las 6:30 y las 7:15, en la cual cortaba las llamadas a la señora Prada. Bueno, obviamente el tema de que se hayan borrado las grabaciones pues tampoco le ayuda a su versión de que estaban en el Palau. Bueno, como dice Óscar Puente, una de las señas de identidad del Partido Popular es la destrucción de pruebas. Esta en particular es gravísima, con 227 muertos que claman la justicia. Bueno, pues ellos se agarran a que si pasan 15 días y nadie lo pide, tal, pero eso no tiene por qué ser así, porque claramente esas imágenes son importantes. Ahora vamos a ver después la opinión de Joaquín Bosch al respecto de la borración de estas imágenes, pero fijaros porque no se puede ni hablar de ello, ¿no? Fijaros Joan Baldoví cuando ha ido a preguntar por el borrado de cámara lo que le han dicho, ¿no? Es decir, es tremendo. Fijaros el momento este. Per què han borrat les gravacions del Palau? Señor Baldoví, me llamó la cuestión. A usted a defender la... Esta es la de Vox, ¿no? La que está ahí de presidenta, ¿no? Es la de Vox. ¿Por qué han borrado las imágenes y les llaman la atención? Enmienda. Són els pressupostos del senyor Mazón i estic intentant fer veure quin president executarà estos pressupostos. Ahí saberem
que en el dia de la tragèdia que va provocar 228 morts teníem un president absent, irresponsable, frívol. Un president que abandonà el seu poble, que va preferir anar-se'n de dinar, despreocupar-se de la catàstrofe, dimitir de la responsabilitat, desaparèixer. Un president que ara constatem que ha mentit quan deia que estava constantment informat. I el que és pitjor, que destrueix proves que puguen incriminar-lo. Per què han borrat les càmeres del Palau? I no les del Secopi. I no les del Secopi. Per què? ¿Queda una miqueta de decencia en els escons del Partit Popular? Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacemos y bueno, pues a saber, ¿no? Y bueno, hay una cosa que queda claro que también mintió con esto y de hecho, bueno, pues hay gente que ha recuperado estas imágenes que ahora quedan pues un poco... han envejecido bastante mal. Si lo estuvo incomunicado porque no suspendió la comida que estaba teniendo el día 29. A partir de las 5 estaba constituido el CECOPI, a partir de las 5:30 ya iba recibiendo información. Pero ahora luego hablará la portavoz. No, incomunicado no estuve en ningún momento, Incomunicado no estuve en ningún momento, pero se sabe que estuve incomunicado desde las 6:30 hasta las 8 menos cuarto. Entonces, otra mentira. La comida no la suspendió. No, la comida. En fin, bueno, pues vamos a ver cómo lo contaban en La Sexta. Última hora porque acabamos de tener acceso al acta notarial con las llamadas del móvil de Salomé Pradas, la consellera de Interior de la Generalitat Valenciana, el día de la Dana. Y Juan Rivero, redacción de La Sexta Noticias. Ese listado de llamadas desvela las que hizo Amazon y hay horas clave. Cuéntanos. Sí, el acta notarial de Salomé Pradas confirma que entre las 6:30 de la tarde y las 8 menos cuarto, horas críticas en la tarde de la Dana, no hubo comunicación entre Salomé Pradas y Carlos Mazón. En esa franja hay 2 llamadas que figuran como canceladas y la siguiente comunicación entre ambos es a las 7:43 de la tarde. Y ojo porque hay un dato... Bueno, pues nada, ahí estaba también ese asunto. Y fijaros el vídeo, ¿no?, que he visto por aquí, se lo he visto a José Vico. La poca vergüenza, bueno, pues aquí le ponen la cara un poquito roja. Con muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, ¿no? Entre otras, la que ha mantenido durante 6 meses que yo estaba incomunicado. Es que aquí no había cobertura. Y creo que se ha demostrado perfectamente. Estos son declaraciones de hoy, ¿eh? Que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar. Esto fue así, en cualquier caso. Es que aquí no había cobertura. Yo creo que ya se ha hecho un lío con sus propias mentiras, ya no sabe ni lo que dice, ni lo que dijo anteriormente, ni lo que no. Bueno, vamos a ver con le preguntan en malas lenguas, Cintora a Joaquín Vox, justamente se conocía ¿Qué puede haber llevado el asunto del borrado de imágenes y la consecuencia legal, ¿no? Porque desde la Generalitat han dicho que, bueno, que por ley a los 15 días, creo que si no hay una solicitud judicial o algo así, no tienen por qué no borrarlas, ¿no? Lo que sí, como lo hace el CECOPI, con la misma ley, no las borraron y precisamente, bueno, pues usaron una imagen supuestamente a las 8:28 para mostrar que el relato que quería defender ante la justicia, ¿no? Porque su estrategia, como decía al principio, es judicial, orientada a la defensa judicial. Y aquí, bueno, pues vamos a escuchar el análisis de Joaquín Bosch respecto al borrado de las imágenes del Palau. ¿Qué puede haber llevado al interés de borrar las imágenes, magistrado Bosch? Porque es borrar el rastro de donde puede estar, ojo, nada más y nada menos que el presidente autonómico de la comunidad, del gobierno autonómico que tenía ese mando en La Dana. El borrado, desde una interpretación de la ley, se podía aplicar y de hecho así se ha realizado, pero la misma ley establece como causas para la conservación que ese material pudiera ser útil, pudiera ser relevante para un procedimiento judicial. Obviamente yo desconozco cuál pudo ser hipotéticamente, ¿no?, la causa que llevó al borrado. Si la pregunta es si jurídicamente era absolutamente obligatorio el borrado, no, porque la ley establece posibilidades de conservación y también, como vemos, las imágenes del CECOPI sin requerimiento judicial y sin ningún tipo de petición, en un momento que incluso por razones de oportunidad hicieron hacerse públicas esas imágenes sin que lo haya pedido la Junta de Catarrocha, esas imágenes se difundieron, lo cual demuestra que efectivamente se pudieron haber conservado y haberse puesto incluso... Claro, ahí el argumento de la Generalitat hace aguas cuando el CECOPI se basa por la misma ley, por todo igual, y ahí sí que usaron imágenes porque le interesaría, bueno,
por lo que sea lo del Palau no le interesó, y como dice, no están obligados a borrar, como dice la Generalitat, al contrario. Si hay imágenes que pueden usarse para un juicio, ¿no? Una causa, como claramente es el caso, pues no se deberían de haber borrado. Pero bueno. A disposición judicial de oficio. Pues se han borrado. Queda verificado con el juez Bosch. Bueno, pues pido opiniones, Manuel Rico. Son imágenes delicadas que las han borrado, No a martillazos en este caso, me imagino, pero que las han borrado. Bueno, no sabemos cómo, ¿no? Bueno, el tema jurídico ya lo acaba de resolver el juez Bosch, ¿no? Pero yo creo que hay otras reflexiones que se pueden hacer. La versión oficial de la Generalitat es que se supone que después de la larga comida estuvo conectado y regresó a la Generalitat, ¿no? El presidente Mazón. Bueno, si fue así, la verdad es que esas imágenes, los primeros interesados en conservarlas, era la propia Generalitat, era el propio gobierno de Mazón. Obviamente. Que daría su versión. Entonces es extraño que alguien borre algo que le perjudica y que no lo muestre, ¿no? El segundo tema importante es que aquí estamos hablando de una pauta. No hay forma de saber qué llamadas hizo el señor Mazón, no hay forma de saber qué desplazamientos hizo el señor Mazón, y ahora no hay forma de saber cuándo entró o salió de la Generalitat el señor Mazón en caso de que saliese. O sea que hay una pauta permanente de ocultar, de secretismo y de falta de transparencia. Creo que ha dado en la clave, o en varias claves, Manuel Rico. Bueno, pues nada, ya cada uno que saque sus conclusiones. Bueno, vamos a ver la respuesta de la oposición. Primero PSOE. Nosotros también solicitamos las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat para saber qué había hecho Carlos Mazón ese día. Para que nos aclare qué hizo, que nos haga un listado de lo que fue haciendo a lo largo del día a partir de las 2 del mediodía cuando desapareció y no se supo nada más de él hasta las 20:28. Es que no sabemos nada de lo que hizo Carlos Mazón. Esto es tremendo, no sabemos nada. Y lo que nos han dicho es que han borrado las cámaras de seguridad. Nosotros le pedimos la copia íntegra de todas las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat del 29 de octubre. Y la contestación es que Presidencia ha cumplido con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/1997, en la que se regula la utilización de las cámaras de vídeo por las fuerzas y cuerpos de seguridad en los lugares públicos. Y el artículo 8 dice en su punto primero, las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación. Carlos Mazón es un mentiroso compulsivo. Ese presidente que respeta la causa. Esto lo tenemos claro. Días, ¿no? Respeto a la causa, no entro a valorar judicialmente. Respeto. Hombre, respetas todo, pero no respetas las pruebas, amigo. No respetarás tanto, porque tienen las de Cecopi. Esa foto a la que se aludía anteriormente, ¿no? O unas se borran y otras no se borran. ¿Se cumple la ley en unos casos y en otros no? Bueno, yo creo que es que ya no sé ni qué decir. Es vergonzoso todo. A ver, en la misma línea, Compromís publicaba este vídeo hablando del borrado de que Carlos Mazón i el seu govern volen borrar totes les proves per a que no sapiem on estava Carlos Mazón i sa vesprada. El dia que estava en el Palau han borrat totes les gravacions de les imatges del Palau de la Generalitat d'eixe dia. Per què? Perquè Carlos Mazón, evidentment, eixe dia no estava. Estava en un altre lloc, en un lloc inconfessable que encara no ens ha dit. El govern més impresentable i més oscur de la història. Una vegada més tenim l'evidència de que Carlos Mazón i el seu govern volen borrar totes les proves per a que no sapiem on estava Carlos Mazón i sa vesprada. El dia que estava en el Palau de la Generalitat. Han borrat totes les gravacions de les imatges del Palau de la Generalitat d'eixe dia. Per què? Perquè Carlos Mazón, evidentment, eixe dia no estava. Estava en un altre lloc, en un lloc inconfessable que encara no ens ha dit. El govern més impresentable i més oscur de la història. Una vegada més tenim l'evidència de que Carlos Mazón y el seu govern volen borrar. Vale, creo que ahí ya estaba repitiéndose, sí. Bueno, pues nada, ¿qué queréis que os diga? Es tremendo. Bueno, fijaros porque obviamente ya la desvergüenza de Mazón la sabemos todo. El tema es la protección del PP nacional. Y bueno, el PSOE le ha exigido a Feijóo que publique el listado de sus llamadas y mensajes con Mazón del día de la Dana, porque en su momento, ¿no? Feijóo ya no habla tanto de Mazón y lo defiende tanto, pero llegó a decir que le estaba comunicando y que estaba en comunicación con él constantemente. Esta gente que está acostumbrada a mentir, bueno, pues es el momento de que ya se ha demostrado con las llamadas, pues todas las mentiras de Mazón. Bueno, pues veamos si Feijóo
Feijóo decía la verdad cuando decía que estaba todo comunicado, porque de momento no hemos visto ninguna llamada ni de Mazón a Feijóo, ni de Pradas a Feijóo, ni de todas las llamadas que se conocen a Feijóo, así que no sabemos si también estuvo mintiendo o que a lo mejor no hay una hipótesis que es que estaba en el ventorro con Feijóo. Es que como no sabemos nada, pues bueno, claro, ahí queda espacio a las hipótesis, ¿no? Así que nada, bueno, y por último, más allá de todo este escándalo, hay otro elemento que le pone otra púa más al cadáver político y bueno, y a la persona, ¿no? Porque yo creo que también habrá que juzgarla y vamos, yo creo que ya la cárcel se queda corta para Mazón. Fijaros que un alto cargo de la Generalitat ofreció vigilar las Ramblas 5 horas antes del desbordamiento del Pollo y fue ignorado por Prada. Bueno, una de las cosas, ¿no?, de los resortes que tiene el PP es acusar de que no se le informó de la subida del Pollo, aunque la misma Pradas puso un tuit diciendo que cuidado con la subida del Pollo, y conocemos ahora precisamente que se le ofreció, digamos, vigilar, ¿no?, el asunto del desbordamiento, que era aparte su responsabilidad, cosa que también ha intentado achacar al gobierno central. Bueno, fijaros en estos dos vídeos que vamos a ver, porque también los vuelven a quedar a la altura del betún y otra vez demostrando cómo mienten sin ningún tipo de rubor. A la jueza que tenía que vigilar el cauce del Barranco del Pollo. Sergi, el director de Medio Natural, contradice por lo tanto a lo que ayer mismo decía la vicepresidenta Camarero. Sí, 7 horas antes del desbordamiento del Barranco del Pollo, la Generalitat Valenciana puso a disposición de la Consellería de Emergencias a 200 agentes medioambientales para hacer seguimiento de ríos y barrancos, y que en ese caso debían de trasladar todos los datos al Centro de Coordinación de Emergencias, al 112, donde estaba el CECOPI. Un alto cargo del gobierno valenciano reconocía en una comunicación interna con el entonces número 2 de Emergencias, Emilio Argüeso, ahora imputado, que por ley correspondía a la Generalitat vigilar los cauces y las ramblas. No consta en ese documento si finalmente se activó o no a los agentes medioambientales. Bueno, pues claro, Agua, no solamente la responsabilidad para vigilar los barrancos era de la Generalitat, sino que hubo ese ofrecimiento que se negó. Y fijaros que paralelamente a esto se enviaron, hay otra de las cosas que se conoce que hubo, digamos, se envió a bomberos para que visitasen la zona, y la teoría que defendían, supuestamente para defender los intereses de la Generalitat, es que estaban vacíos y que por eso se retiraron. Bueno, pues vamos a escuchar a bomberos que estuvieron presentes ahí y cómo la versión otra vez vuelve a ser la contraria a la que dicen. ¿Qué pasó? Pues que teníamos a los compañeros, la unidad de Buñol, que estaba haciendo las mediciones del Barranco del Pollo, y bueno, ya todos conocen lo que el señor José Miguel Baset, ¿no?, salió y comunicó por la prensa que nuestras unidades eran las 2 y teníamos que ir a comer, completamente falso, lo afirmo aquí, ya que esa no fue la orden. Directamente podemos hablar de que a las 2:30, retiraron a la unidad, y la unidad comunicó a Central que el barranco estaba ascendiendo, el barranco transportaba gran cantidad de agua. Aún así, a esas horas los retiraron. Ahí ya no se actuó. Bueno, la información que llegó de los bomberos que estaban en el terreno es que el caudal estaba subiendo y aún así los retiraron. Ninguna unidad del servicio de bomberos forestales no se actuó durante ese día. Para nada. Nos quedamos todos en base, esperando órdenes, esperando novedades por la tarde, esperando también novedades por la noche, esperando novedades al día siguiente, viendo todo el desastre que estaba ocurriendo en todas las poblaciones. Os podéis imaginar, ¿no? A partir de ahí comenzamos, ese mismo día, el día 30, comenzamos a hacer escritos directamente, a hablar con nuestros superiores. ¿Qué está pasando aquí? Porque no... Aquí tenemos, por ejemplo, en este papel, que es público, ya que el diario.es lo publicó. Aquí podemos ver que el día 30 de Servicio de Bomberos Forestales no se movilizó a ninguna. El día 31, 28 personas. Estamos hablando de 2 unidades, de las 86 unidades que tenemos, ¿vale? Continuamos hacia el día 1, 44 personas. Y así sucesivamente hasta llegar en su máximo el día 2 de diciembre. Aquí podemos ver que un servicio esencial público de emergencias no estuvo movilizado. Para nada. O sea, eso ya estamos viendo que ahí hay una falta de organización
ya digamos desde la central, ¿no? Decirlo así, y más. Claro, es que hay que recordar que lo primero que hizo el gobierno de Mazón con Vox, porque fue un gobierno de coalición, fue eliminar la unidad central de emergencia. ¿Y quién estaba al mando? La señora Pradas, que el otro día en el juicio se puso a llorar porque no tenía ni idea, ni experiencia, ni conocimiento. Lo único que fue quitar servicios públicos, sobre todo también los centralizados, como esa unidad central, donde se hubiera capitalizado la organización de manera profesional y no a la espera de que saliera del ventorro o que te cogiera el teléfono para poder mandar la alerta. Y esta es la realidad. Entonces, es tan grave todo que da una rabia tremenda, si ya me la da a mí, ya los familiares de las víctimas no me quiero ni imaginar, de que sigan huyendo hacia adelante. Si esta es, como dije el primer día o a los pocos días, la peor gestión de la historia de una crisis de estas dimensiones. Es imposible hacerlo peor. Bueno, por otra parte, precisamente en Malas Lenguas hablaban de la aparición de Gisbert como abogado, no sé, de alguna de las partes, pues no sé si contra el gobierno central o contra Mazón, no sé, lo dudo, pero así lo contaban, ¿no? Rubén Gisbert se llama, es uno de los que estuvo esparciendo el bulo de que había cientos de muertos en el centro comercial de Bonaire, ¿no? Entre otras cosas, entre otros bulos conspiranoicos, negacionistas en La Dana. Pues ahora resulta que aparece como abogado de una de las acusaciones particulares, nada más y nada menos. O sea, estamos hablando de esos negacionistas que esparcieron bulos y ahora aparecen como acusación en la defensa de la acusación particular, nada más y nada menos. Vean, porque esto es ya, en fin. El youtuber se acaba de llenar de barro a posta para aparecer en televisión. Este es el momento más recordado de los protagonizados por Rubén Gisbert. Muy atentos, porque tengo mucho que decir. Aquella no fue la única polémica de este hombre, también abogado, con un gusto especial por provocar y difundir verdades a medias, cuando no directamente bulos. ¿Qué? No me puedo creer que esta gente está aquí abandonada. Así se coló en una residencia de personas mayores en Albal, uno de los pueblos más afectados por la Dana, para difundir las condiciones en las que se encontraban los residentes, a los que grabó sin su consentimiento. ¿Necesitan agua? Ahora mismo creo que es suficiente hoy. El ayuntamiento de esa localidad está preparando una querella contra él, pero hay más. Repito, 700. ¿700 muertos en un punto? Gisbert fue uno de los principales responsables de la difusión del bulo del centro comercial de Aldaya. Pero como esto no lo podéis tapar porque es un centro comercial, es un cementerio lo que habéis convertido, el centro comercial de Bonaire, lo habéis convertido en un cementerio, los políticos. La realidad, en el centro comercial finalmente no se encontraron víctimas mortales. Y uno más, con este vídeo Gisbert difundía que días después seguían sacando cadáveres de las casas. Después se supo que se trataba de una víctima de infarto. Falso, mentira, mentira. El youtuber, amigo de bulos y conspiraciones, es el abogado de una de las acusaciones particulares en la causa en la que se analiza la gestión de la Dana. Bueno, hecho de menos, ¿no? El dato, si esa acusación particular es contra el gobierno central, contra Mazón o contra los dos. Yo creo que él tiene un poco la hipótesis de culpar a los dos. Ya sabéis que desde la derecha, pues es que lo de Mazón es imposible defenderlo. Bueno, al empate y una pista, es decir, no sé si una pista, pero una cosa que me he encontrado por ahí es este vídeo, por lo que sea. Este vídeo se ha conocido hace poco. No sé si lo escucháis, yo lo traduzco. Lo pongo primero y luego si no lo escucháis os digo qué es lo que se oye. Bueno, le pregunta, ¿sabes quién soy? Y Feijóo le dice, no. No. Bueno, la pregunta era si la gente quiere que elija directamente a los políticos de los partidos, algo así, que es un poco el rollo de J. Pero bueno, en fin, el disparate completo, que bueno, para aguantar esto, pues al final hay que hacerlo más llevadero con el humor de Héctor de Miguel hablando del tema. A todo esto se supone que hay un presidente en ese partido, el PP, que podría acabar con este sufrimiento. Feijóo. ¿Os acordáis? Pero claro, para echar a Mazón habría que encontrar al auténtico. La pregunta ya no es si esto acabará con Mazón, es si acabará con Feijóo. Y parece mentira que nosotros, que al final le estamos sacando un partido tremendo a que mantengan a Mazón, seamos los que estemos pidiendo que pare este delirio y dimita, o le dimitan de una vez. En fin, parece que a Feijóo de pequeño le gustaba... Seguía con interés la procreación de los conejos que había en casa. Y ahora le gusta ver a Mazón. La verdad es que toda esta distopía no se la hubiera imaginado ni Orwell. En aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Se le quedan a uno las pupilas como si hubiera ido a Cádiz del asombro. Yo he llegado a Cádiz, tengo la pupila
pupila dilatada sin necesidad de ir al oftalmólogo. Tienen ustedes una luz impresionante. Muchísimas gracias y enhorabuena por la luz. Ay, Mazón, ¿cuándo ha llegado? Oye, ¿dónde comemos hoy? Y lo más importante, ¿hasta qué hora? En fin, tenemos que echar alguna risa porque si no, esto es totalmente insoportable. Por supuesto, terminamos diciendo Mazón dimisión, pero por supuesto Mazón a prisión. Yo creo que ya esto es insoportable y ya ha superado el umbral de lo aguantable, ¿no? Porque es tremendo, ¿no? Cada episodio nuevo nos lleva a otro nivel ya casi desconocido. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.